¿Todos dicen amén? Amén. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar ahora sí y vamos a prepararnos. De hecho, el jueves estuvimos compartiendo acerca de esta palabra de Josué 1:8 y decíamos que si nosotros pudiésemos entender, iglesia, si pudiésemos entender que estas tres cosas que se declaran en este versículo de Josué 1:8 son fundamentales para vivir una vida de prosperidad y de éxito, yo creo que pues las estaríamos haciendo, ¿sí? Hablamos de confesar la palabra de Dios, hablamos de meditar en la palabra de Dios y hablamos de caminar sobre la palabra de Dios. Esas son las tres cosas que sacamos de Josué 1:8. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Habla de confesión, ¿ok? Todos digan confesar la palabra. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto habla de meditar la palabra de Dios, traerla entre dientes, ¿sí? Estarla ahí repasando, masticarlo. Todos digan meditar. ¿Ok? Entonces dice, sino que de noche meditarás en él. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lo que está escrito en el libro de la ley. Esto habla de caminar sobre la palabra de Dios, ¿ok? Y Dios le dijo a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿ok? ¿Quieres ser una persona próspera? ¿Quieres ser una persona en donde todo te salga bien? ¿Qué tengo que hacer? Confesar, meditar y caminar sobre la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si estas cosas le funcionaron a Josué con una tarea enorme, guiar a un pueblo, te pueden funcionar a ti, ¿ok? Tu tarea y mi tarea, nuestra tarea, es más pequeña que la tarea de Josué, ¿ok? Y le funcionó a él, te tiene que funcionar a ti y me tiene que funcionar a mí. Amén. No dejes de hacer esto. Confiesa la palabra de Dios en la mañana, medítala durante todo el día y camina sobre esa palabra. Y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿ok? Eso me parece muy interesante y no quería dejarlo de comentar así rápidamente el día de hoy con ustedes. Yo espero que realmente lo pongamos por obra. Pero hoy quiero hablar de un tema que quiero comentarles que durante la semana, y yo creo que lo han estado escuchando, una noticia que ha estado saliendo, que ha sido muy reiterativa y que afecta a todos los ámbitos, en todas las áreas. Y yo empecé escuchando foros, empecé escuchando en la radio, en la televisión, discusiones en relación a este tema, en relación a... Ahorita vemos, mejor no me adelanto. Quiero empezar hablando acerca de esto, de la depravación de la humanidad, ¿sí? Y yo no sé cuántos ven las noticias, cuántos escuchan las noticias en la radio, cuántos ven las noticias en la mañana, cuántos ven las noticias. ¿Okay? Yo les hago una pregunta, ¿cuáles son las noticias últimamente que más llaman la atención o que más se repiten y se repiten en este tiempo, en estas semanas? ¿Cuáles son? ¿De qué se habla en las noticias? Violencia, ¿qué más? Inseguridad, ¿qué más? Asesinatos, ¿qué más? ¿Qué se habla en la sociedad? Secuestros, ok. Pero la noticia que quizá más reciente que comenta Alma, lo que son los matrimonios del mismo sexo y lo que son los adopciones por parejas o ya matrimonios del mismo sexo, ¿ok? Ay, caray, eso es muy fuerte, ¿no? Y lo empecé a escuchar así como que, bueno, escuchaba una noticia, pero apenas ponía en el radio las noticias o programas de radio que son de discusión y me encontraba con que estaban hablando de este tema. Veía la televisión y me encontraba con ese tema, me metía a internet y aparecen los encabezados con temas como este. Y entonces, lo primero que quería hacer era solamente darlo como una noticia, pero al meterme un poquito más me di cuenta de la necesidad que tenemos como iglesia de
de aprender acerca de esto. Y por eso el día de hoy quiero compartir en general la depravación de la humanidad. Y quiero empezar con esto. Esa es la noticia. Corte dice sí a adopción gay. ¡Wow! Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró hoy, con 9 votos, el día que fue publicada, a favor y 2 en contra, constitucional, las reformas que permiten la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. Eso es en el Distrito Federal. Podemos decir, bueno, pues es el DF, estamos en Monterrey, allá es el centro, aquí es el norte, no nos afecta mucho. Ok. Dice, e hizo un llamado para que se intensifiquen políticas públicas que promueven la tolerancia y respeto público. Esta es la noticia. ¿Qué dicen ustedes acerca de esta noticia? ¿Qué les parece una noticia como esta? ¿Qué les causa, qué les provoca una noticia como esta? Vamos más adelante. Aquí los ejemplos. Y mira lo que dicen los estudios. Esto es tremendo. Estudios de la UNAM demuestran que los niños son más felices en hogares homoparentales. Ya tienen definición, ¿ok? Homoparentales, homosexuales o lesbianas, homoparentales. ¿Sí? Asimismo se preguntó, ¿cuántas familias tradicionales, entre comillas, no maltratan, violan o rentan a sus hijos en tanto que en hogares con padres del mismo sexo hay más amor? Esto de acuerdo a investigaciones, ¿sí? Por lo que reiteró que los gays son aptos para ser padres. ¡Wow! Dice, estudios de la UNAM lo demuestran. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Cómo los deja? ¿Cómo nos deja en una situación como esta? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿No? A veces no tenemos ni palabras, no tenemos ni cómo responder a situaciones como esta. Ahora, la Iglesia Católica dice estas cosas. La Iglesia Mexicana dice que adopción infantil por gays es peor que el narcotráfico. Esa es la declaración que hace la Iglesia en relación a esta situación. Es peor que el narcotráfico. Para ellos lo ponen en un plano superior, ¿sí? Entonces, ya tenemos, yo no sé si ustedes ya pensaban que el narcotráfico, las muertes, los secuestros, todo ese tipo de cosas, la drogadicción, yo no sé si ustedes pensaban que eso ya podía ser lo máximo. Pero luego nos viene esto y dices, ay caray. Y luego la Iglesia Católica dice que está por encima del narcotráfico. Dice el portavoz de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, tras esa resolución señaló que el organismo autorizó leyes que son destructivas de la familia, que hacen un daño peor que el narcotráfico y que fueron un exceso de intolerancia e ignorancia que avergüenza al país. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero ¿qué dice la Iglesia Cristiana? ¿Qué dicen los cristianos? ¿Sabes que me puse a buscar y batallé para encontrar declaraciones, por lo menos en internet o en los periódicos, acerca de lo que decimos los cristianos, de lo que dicen, vamos a decir, los representantes de los cristianos en los medios? Y te encuentras con que es difícil encontrar declaraciones como esta, pero vemos algunas cosas. Evangélicos condenan fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar su aval para matrimonios gay. Aquí está hablando apenas de matrimonios. Dice, más de 10,000 iglesias evangélicas de México rechazaron las leyes aprobadas en la capital mexicana que permitirán a las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales a partir de marzo próximo. Esto lo dijeron a finales del año, hoy estamos aquí, 2010, bueno, el 2009, ¿sí? Y luego dice, evangélicos en Veracruz fijaron su postura respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la constitucionalidad de los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Dice, calificaron de inmoral el fallo emitido por la SCJN y señalaron que esto traerá consecuencias graves en la sociedad porque va en destrucción de la familia. Esto es lo que dice la Iglesia Cristiana ante una situación como esta. Wow, no nos llama la atención. ¿Cómo nos deja esto? ¿Cómo nos deja